El partido en Atatürk agonizaba. El Inter se fue al ataque con lo poco que le quedaba de físico, con el rosario en las manos, invocando a su historia y a su grandeza. Intentó hasta el último suspiro y vio en la humanidad de Romelu Lukaku, el villano de esta película dentro de su propia oncena. El Manchester City reventaba la pelota desde su área y el árbitro pitaba el final. El júbilo de medio estadio en Turquía y el retumbar de la mitad de la ciudad de Manchester se escuchaba por todo el mundo. El City encontró la corona de la Champions, esa que se le había negado por años, esa que en 2021 se les había escurrido y ahora estaba en sus manos. Pero en realidad, ¿qué hizo ganar realmente al Manchester City? ¿Cuáles fueron los puntos más importantes de esta nueva gloria? Y sobre todo, habrá que cuestionarnos si realmente la inversión multimillonaria de los jeques le hará bien al fútbol. ¿Los jeques se adueñarán del fútbol para siempre? Acompáñame a descubrir cuáles serán los nuevos giros que le dará el fútbol mundial y a preguntarnos qué fue lo que desencadenó la Champions del Manchester City y así entender cómo los jeques han encontrado en el fútbol una forma de divertirse y sobre todo de hacer mucho dinero. Es por eso que hoy te presento Manchester City, el club que se hizo grande con el dinero de un jeque. El Manchester City es un equipo que se ha dado mucho de qué hablar en los últimos años y durante mucho tiempo, antes del 2002, fue motivo de burlas sobre un club que no tenía razón de ser en la Premier League. De hecho, este equipo fue franquicia fundadora cuando se creó en 1992 la Liga Premier de Inglaterra. Durante ese andar, el equipo celeste deambuló en la media tabla del campeonato hasta 1996, cuando descendieron a la primera división. ¡Oh, no! Esto me recuerda a un equipo en México que descendió en 1996 y que viste de amarillo. O segunda división, como se maneja en Inglaterra, que dicho sea de paso también tiene nivel. El punto es que el Manchester City, con su andar desahuciado, nunca se rindió. Y a pesar de que en la temporada 97 y 98 cayó en su punto más bajo, la tercera división, parecía que 104 años de existencia hasta ese entonces se iban a la basura. Sin embargo, en Inglaterra sí se premia el esfuerzo hasta nuestras épocas y se glorifica lo deportivo. No como en México, ¿verdad, Liga MX? Y luego, ¿por qué los argentinos se burlan de nosotros, Imagínate qué tan competitivo estaba ese torneo de la segunda división de Inglaterra que el City descendió con 48 puntos, con un saldo de 12 victorias, 12 empates y 22 derrotas. Fue un año totalmente catastrófico para el City. No obstante, en 1998 el Manchester City tuvo que renovarse internamente, llegando David Bernstein, actual presidente de la Cruz Roja Británica y en la que en ese entonces era miembro del comité del equipo. Reemplazó a Francis Lee, un exfutbolista inglés que jugó en el City y que tiene el récord inglés de más penales anotados de corrido sin fallar con un total de 15. ¿Y cómo le hizo para tener tanto dinero y dirigir al City para llevarlo a la basura? Bueno, luego de retirarse como futbolista, emprendió una empresa dedicada a elaborar papel de baño, llamada Lee Limited. Increíble, se hizo rico haciendo papel para limpiar caca. En fin, la reestructuración del City implicó la formación de nuevos jugadores, el comprar futbolistas adecuados para regresar lo antes posible a la segunda. Y así fue. Solo bastó un año para que volvieran a brincar a la segunda nacional, el 30 de mayo de 1999 en Wembley. En un partido épico contra el Gillingham, lo ganaba 2-0 en el segundo tiempo. Parecía perdido para el City, pero nunca se amilanó. Al recortar las distancias 2-1, apareció el hombre que le cambió el sentido a esta historia, el escocés Paul Dickop, quien haría el gol sobre el final para mandar todo a penales. Era el tiro casi decisivo en esa tanda. Gillingham, si fallaba, el City avanzaría a la segunda. Y ahí fue donde el portero Nicky Weaver adivinaba el penal y festejaba como loco. Así el City siguió con un proyecto sano. En la segunda fue sublíder con 89 puntos y con ello en el 2000 regresó a la Premier.
Sin embargo, los recursos ya no le alcanzaron para ser competitivo. Ahí es donde el mercado empezó a inflarse y el City lo sabía. Aún así, esa temporada la jugaron con más dignidad que con fútbol. Tras 38 fechas, el City regresó a segunda con 34 puntos en 2001. Para que usted entienda la diferencia abismal de inversión a la cual se enfrentó este equipo, basta ver esta tabla de los mejores jugadores y mejor tasados del 2001. El United, campeón, tenía al argentino La Brujita Verón, de 22 años en 42,6 kilos, y al holandés Ruud van Nistelrooy, con 25 años de edad y con un costo de 28,5 millones de euros. Mientras tanto, el City tenía a un veterano George Weah, a un joven costarricense de 24 años llamado Paulo Wanchope, a un desconocido Sean Dwight Phillips y en la media cancha al papá de Haaland. Un dato interesante es que el Manchester United, el rival a vencer de la ciudad, hizo 80 puntos en esa temporada y consiguió su 14º título en su historia. Pero de pronto, un super ratón vendría para salvar al City. Con Kevin Keegan, alias el Super Ratón, en la dirección técnica, el City ascendería en 2002 y durante 5 años serían un equipo mediatablero, que en algunas ocasiones peleaba por no descender. Justo en 2007 y ante la creciente oleada de la inflación del mercado de fichajes en Europa, para subsistir, el City tuvo que ser presa de la inversión extranjera de un personaje muy polémico que llegó al club, el ex primer ministro de Tailandia, Thaksin Shinawatra. Un tipo que se hizo rico en su país por vender ordenadores en las oficinas de gobierno. Gracias a la corrupción de ese estado, su empresa creció rápidamente, pues le adjudicaban los contratos directos. Su poder fue tanto que pronto monopolizó el mercado de telefonía móvil, televisión por cable y luego satélites de comunicaciones. En ese 2007, Shinawatra compró a los ciudadanos por un total de 121 millones de euros. Una auténtica ganga ahora. Si lo comparamos con lo que es el costo de Erling Haaland en estos momentos de 170 millones de euros, pues costaría más el jugador noruego por más de 49 millones de euros. Una auténtica locura. Realmente, en ese año, Shinawatra también trataba de comprar otro equipo, que era el Liverpool, en la Premier League. Para ese entonces, la Premier ya tenía 7 inversiones extranjeras en su liga. Y el Manchester City sería el octavo. Este ex primer ministro se mantuvo exiliado en Inglaterra, pues fue acusado de corrupción y nepotismo, y el comprar al equipo le daría ciertas ventajas como mudar su capital y entrar al negocio. Pero en su locura se trajo a 3 jugadores tailandeses a jugar con el equipo. Estos jóvenes tailandeses fueron petición de Shinawatra, pero en ese momento el técnico Sven-Göran Eriksson, tras evaluarlos, dijo que no jugaban. Ni mergas. ¿Cómo? Ni mergas. Por lo que las 2 únicas veces que se pusieron la playera fue para la foto de presentación y la segunda en un partido de exhibición contra un equipo del All Stars de Tailandia. El City perdió 3-1. Por cierto, el único de los 3 jugadores amateurs que lograron llegar lejos después del City fue Terasil Dangda, quien jugó a préstamo para el Almería en la temporada 2014-2015. Luego de que el loco tailandés hiciera sus experimentos en 2008, apareció el poder de los grandes capos que ahora dominan el fútbol. En ese año se hizo una venta descomunal por el equipo. La oferta vino de los Emiratos Árabes Unidos. Pusieron sobre la mesa 250 millones de euros y se convirtieron en ese momento como los accionistas mayoritarios, desplazando al exministro tailandés. Más tarde lo sacarían de la jugada pagando un extra que en total ascendería entre 350 y 400 millones de dólares. El jeque viceprimer ministro de Emiratos Árabes Unidos, hijo del jeque Zayed ibn Sultan Al Nahyan, de 52 años de edad, o sea, Mansur bin Zayed, un tipo muy reservado, es el dueño. Pero eso no lo es todo. Su poder es tal que es presidente de Mubadala, uno de los fondos más importantes del mundo que administra activos cercanos a los 17 billones de dólares. El haber comprado al City solo es como haber comprado un caramelo. Ahí es donde se descontroló todo. Una inversión que parecía arriesgada terminó siendo un éxito. Y durante ese año, hasta nuestras fechas, se han hecho los siguientes fichajes millonarios que rompieron el mercado. Observe usted muy bien la tabla,
porque vaya que han gastado dinero. En 14 años, el poder del jeque ha gastado en fichajes estelares la módica cantidad de 445.65 millones de euros. Una auténtica locura. Y eso son solo estos fichajes multimillonarios, porque no hemos contemplado prácticamente la totalidad del gasto de todos los jugadores que han militado tras 14 años. Pero pregunto, ¿ha valido realmente la pena? Según un artículo del 2015 de CNN, haciendo números, si hasta ese entonces había valido la pena la inversión, la respuesta fue abrumadora. La liga inglesa había posicionado al City como el sexto equipo más rico de la liga en ese momento. Y no solo eso, más activos extranjeros habían llegado al equipo. En ese año la inversión china había inyectado tan solo al City Group la cantidad de 400 millones de dólares tan solo por el 13% de activos de esa empresa. Más o menos, así como un retorno del 650%. El jeque había ganado más de lo que había invertido por la compra y el fenómeno seguiría en ascenso. Para el 2023 se siguió reestructurando el equipo y traduciendo en logros antes de la final de la Champions ante el Inter, había conseguido ya 7 Premier League, 3 Copa FA, 6 Copa de la Liga, 3 Community Shield. Solo faltaba la Champions y de la mano de Guardiola, quien llegó en el 2016, logró después de 7 años y una confianza absoluta en él, alzarse con la orejona. En su gestión logró 5 de las 7 ligas casi de forma consecutiva. Y aquí es donde nos preguntamos, ¿realmente el dinero compra campeonatos? Pues no necesariamente, tal vez habría que reformularnos la pregunta, porque la respuesta sería que el dinero bien encaminado y bien enfocado, bien utilizado, se puede traducir en el éxito y por ende en campeonatos. Y también toda una experiencia para el aficionado que va al estadio y el aficionado que está en otras latitudes. La presencia de los jeques en Inglaterra ha sido benéfica en términos generales para la liga y el espectáculo. Esas inversiones se han traducido en competencia y competitividad, o sea, obliga a que otros clubes más pequeños inviertan más. En temas de marketing es una bomba, porque millones de espectadores querían ver jugar al campeón o a los mejores futbolistas del mundo. Sin embargo, hay un problema. ¿Qué pasa con los equipos pequeños, los que no pueden invertir tanto? De hecho, este es el problema con el que se enfrentó el City en 2001, y solo hay 2 caminos: que la liga inglesa se llene de más inversionistas extranjeros y tomen las riendas de equipos pequeños. Por ejemplo, el Newcastle, quien atrajo la inversión pública de Arabia Saudita y son dueños del 80% de las acciones del club, o en su defecto, abogar por el fútbol, que los equipos pequeños capten jugadores muy buenos y los pongan a competir para que estos sean la base fundamental de su permanencia en la Premier. Pues entre más grandes son los rivales, más obligan a los pequeños a trabajar. Y es ahí donde el fútbol entra muy bien. Y es aquí, amigos, donde está el gran secreto de la Premier League. Porque mientras los magnates millonarios suman más equipos en esta liga, los equipos pequeños no se achican y buscan en jugadores y también en un buen proyecto, modesto proyecto, llegar a la Premier League y hacer jugar a su equipo para poder mostrarse en este gran círculo de marketing que afecta a todos para bien, mientras el ascenso y descenso se convierte en negocio para la pasión de los aficionados de equipos pequeños. Porque además de eso, la liga inglesa no cambia sus viejas reglas, conserva el ascenso y descenso, ese gran negocio que existe en esa pequeña parte de la liga donde el sueño de ascender también se convierte en un gran negocio. Ahora dime, ¿qué otras ventajas y desventajas tendrá la inversión extranjera en la Premier League? ¿En tu liga existe este formato? Pero ¿qué pasaría si en lugar de que haya inversión extranjera en un equipo, este fuera administrado por sus aficionados? Te dejo aquí arriba el link del video del Unión Berlín y su sorprendente administración. Si te gustó el video, suscríbete, es totalmente gratis. Mi nombre es Guillermo Antonio, nos vemos, hasta la próxima.